Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Buenas, ¿cómo va? Bueno, mi nombre es Gonzalo Rama, soy médico veterinario especializado en nutrición y homeopatía y hoy venía a contarles terapias con las que pueden ayudar a sus animales. Eh, Tenemos muchas terapias naturales y otras no tan naturales, pero que también son muy efectivas, que a mí me gusta integrarlas a todas, ¿sí? Me gustaría arrancar por la sonoterapia, que es muy práctica y la puede hacer cada uno en su casa en base al problema que tenga su animal. Después voy a seguir hablando un poco de nutrición, que es la base de la salud. Y si nos da el tiempo, continuar hablando de lo que es homeopatía y alopatía, que también son las bases para diagnosticar, para encontrar los problemas. Una vez que ya tenemos una enfermedad, un problema, en nosotros o en nuestros animales, podemos utilizar cualquiera de estas técnicas. La primera que quería contarles es de la sonoterapia. Es súper interesante. Yo cuando hice la formación en sonoterapia, lo primero que hacemos es ponemos una chapa sobre una mesa y colocamos sal arriba. Y cuando hay algún sonido que es disarmónico, se forma sobre la chapa, adquiere formas como raras. Y cuando uno pone sonidos armónicos, se forman mandalas. Lo que se estudió mucho es que estos mandalas tienen las formas de las células también, ¿sí? Entonces, uno con sonidos puede ayudar a las células que están deformadas y que tienen patologías como desde inflamación hasta cáncer, a volver a encontrar su orden, ¿sí? Entonces, eh, a mí lo que más me sorprendió de esto es, como les decía al principio, que es una herramienta que todos podemos utilizar en nuestras casas y de esa manera armonizarnos y volver a reordenar la estructura celular, ¿sí? Es bastante simple, o sea, la formación dura en realidad 5 años y hay mucha información, pero acá les voy a compartir como un resumen que pueden utilizarlo muy simplemente, cada uno en su hogar, y dependiendo la enfermedad o patología que tenga su animal, o ustedes pueden utilizarlo, ¿sí? Utilizándolo ustedes, indirectamente se está dando también ese reordenamiento celular en sus animales. Entonces la idea sería primero practicarlo en ustedes, indirectamente va a estar en su animal y después lo pueden hacer con el animal encima suyo o teniendo contacto con él. El concepto sería el siguiente. Tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U. Como les contaba en un principio, cuando tenemos esta chapa y colocamos sal arriba, si uno hace el sonido armónico de la A y la E en conjunto, forma la A y la E toman 2 formas de mandalas, que son muy similares a los cardiocitos, son las células que tiene nuestro corazón, y a los neumocitos, que son las células que tienen los pulmones. Esto es súper interesante desde el hecho de que si hay alguna patología en el corazón o en los pulmones, con estos sonidos podemos ayudar a ordenarlas. Siempre todo es una combinación de cosas. Por ahí solo con esto, cuando es algo muy avanzado, no es que no alcanza, pero por ahí necesitamos integrar las otras terapias también, pero ayuda muchísimo, más si son cosas simples. Entonces, saber que la A y la E actúan sobre corazón y pulmones, ¿sí? La I actúa sobre los riñones, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ordenar todo lo que son las células renales. Cuando ponemos la chapa y ponemos la sal y hacemos un sonido armónico con I, toma la forma de los nefrocitos, de las células que tienen los riñones. Entonces, ayudamos a toda esa zona.
Con el sonido de la O ayuda todo lo que es el chakra base, o sea, todos los órganos sexuales, y armoniza toda esa zona. Y la U, por último, la última vocal, armoniza todo lo que es el sistema digestivo, estómago, hígado, intestinos, páncreas, vaso, ¿sí? El concepto sería, hay muchas formas de hacer esto, yo ahora les voy a contar dos o tres, en las que realizando estos sonidos armonizamos esta célula, la célula que está con una forma deforme, ya sea por inflamación o por irritación o por alguna causa, como les decía antes, ya es un cáncer, se está desarrollándose, que lo que hace el cáncer es degenerar estas células y mutarlas, vamos a volver a reordenarlas. Desde la homeopatía y de las terapias naturales creemos que las enfermedades, las bases de las enfermedades, las causas suelen ser emocionales o están asociadas. Lo que está bueno de este tipo de terapias sonora es que lo que hacemos es limpiar esa memoria celular de esas emociones sin necesidad de ir a la emoción en sí. No es que tenemos que volver a revivirla y darle de comer todos los días, sino que la estamos limpiando y nos concentramos en el sonido, ¿sí? Podemos hacerlo de dos maneras, una es hacerlo con mucho sonido y otra es hacerla con más vibración y no tan sonido, dependiendo de dónde estemos y lo que podamos en ese momento, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, o como lo hago yo cada vez que siento que lo necesito. El concepto es, hacemos una inspiración, expiramos, y en la próxima inspiración hacemos la inhalación con 5 sonrisas. Eso está bueno porque activa todo el sistema nervioso y hace que ya se liberen hormonas de la felicidad que ya de hecho hacen bien. Entonces, por ahí si no sale en la mañana o en algún momento las 5 sonrisas y que sean falsas, no hay problema, pueden ser sonrisas falsas. Entonces, y ahí emitimos las 5 vocales. Acá podemos hacerlo de a una vocal por vez o hacer las 5 juntas. A mí me gusta ir haciéndolas en una expiración, hacer las 5, y la idea es concentrarse en la vibración y en dónde quiero que se refleje. Lo recuerdo una vez más, A y E, zona corazón y pulmones, y riñones sería atrás de la espalda, debajo de las costillas, o chakra sexual, y la U, sistema digestivo. Entonces, lo único que nos vamos a concentrar es en la vibración, el sonido, y en esos lugares. No en lo que se está liberando, no en lo que se está moviendo, que suelen ser muchas cosas. Pero en eso simplemente lo vamos a dejar ir. Entonces, hacemos la inspiración, expiración, 5 inspiraciones con sonrisa y vamos a hacer una o dos ronditas. Y así podemos hacer las rondas que nos hagan falta. Si tenemos un animal o nosotros tenemos algún problema en algún lugar en particular, ya sea pulmones, por ejemplo, conviene concentrarse más en una sola vocal. Por ejemplo, en la A, si serían los pulmones, en la E si es el corazón, en la I si es los riñones, en la O si es chakra sexual y en la U si es sistema digestivo, ¿sí? Podemos hacer solo eso. En el momento que sentimos que no nos sentimos bien o que sentimos alguna emocionalidad que está afectando esa zona, ese es el momento ideal. O si no alcanzamos a sentir la emocionalidad, pero ya tenemos un diagnóstico, nuestro animal tiene un diagnóstico de una patología marcada, por ejemplo, en riñones, podemos ir directamente a hacerla ahí, ¿sí? Esa es la forma con sonido, y la forma con sonido elevado actúa a ciertas escalas o niveles. Cuando lo hacemos más con vibración, actúa de maneras más sutiles. Por ejemplo, si estoy trabajando y no me estoy sintiendo bien en ese momento, o sé que mi animal no está bien en ese momento, puedo, no sé, ir al baño un ratito y hacerlo con menos sonido, que sería con vibración, que consiste, o cuando voy viajando en el auto, o cuando lo necesite, puedo hacerlo tanto con sonido como con vibración, que consiste en lo mismo que hicimos recién, pero en vez de hacer el sonido, se hace con
la boca un poquito más cerrada y simplemente emitiendo la vibración. El concepto es el mismo. Hacemos las 5 sonrisas inspirando y cuando expiramos hacemos la vibración, que es como más... Eso si no tenemos por ahí la intimidad que conlleva hacer el sonido de manera elevada. Y está bueno porque también eh, actúa a otros niveles, pero actúa muy bien también. Y como les digo, esa práctica está buena realizarla todas las veces que quieran, no tiene sobredosis. Se puede hacer una, 10, 20 veces y cada vez que lo necesiten. Y como les decía, ordena y libera. Para mí lo que está buenísimo una vez que se empieza ese trabajo es hacerlo como que se mueve mucho desde lo emocional y la célula libera memorias. Este trabajo está bueno complementarlo si conocen o saben de alguien que haga masajes China Itzan. Yo tengo una terapeuta muy buena para recomendar. Está bueno utilizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esa emocionalidad que se movió se libera con ese masaje. Con ese masaje es un masaje que moviliza los canales y hace que termine de liberarse o que se vaya más rápido. O sea que si tienen a mano algún masajista China Itzan, es eh, como lo ideal, ¿sí? A mí me gusta esas terapias complementarlas. Y en los animales es lo mismo, pero siempre creo que está bueno trabajarlos un tiempito en nosotros y una vez que vimos cómo funciona el efecto, ya indirectamente está actuando porque todo es energía y estamos vibrando, entonces ya hacemos que los seres que están habitando ese núcleo familiar estén vibrando de otra manera y las células de ese ser estén vibrando de otra manera. eh, y después, una vez que lo tenemos claro, que vemos cómo funciona, que sentimos la vibración acá en el pecho, que eso no se los dije, está bueno en principio para, si vemos que se nos va la cabeza, pensamientos a algún lado, está bueno poner las manos en el pecho y ahí sentimos la vibración, ahí se siente fuerte eso, la vibración. Entonces concentrarse simplemente en eso, no por qué mi corazón está mal o mis pulmones están mal o la tristeza que estoy sintiendo, sino en decir, la vibración va a hacer que eso se mueva y todo se reordene y se reorganice, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la primera terapia que querés compartirles, que por ahí sin duda está bueno tener un diagnóstico, saber dónde está el problema, pero si ya lo tenemos claro, o contactarse con un veterinario integrativo, que sea holístico integrativo, y que me dio un diagnóstico, y una vez que tengo ese diagnóstico, empezar a utilizar estas técnicas, ¿sí? Después, lo segundo que quería contarles es un poco sobre nutrición, que es la base de la salud, como todos ya sabemos. Entonces, lo primero que habría que tener en cuenta es, si vamos a hablar de perros y gatos, bueno, la especialidad es perros, gatos y caballos también, pero vamos a enfocarnos un poco más en perros y gatos, saber que son carnívoros. El perro es un carnívoro oportunista y el gato es un carnívoro estricto, ¿sí? Entonces, teniendo este dato, que creo que ya la mayoría lo tiene, saber que podemos trabajar con terapias naturales o no naturales, pero si la base del mamífero, del ser vivo que querramos tratar, no está recibiendo lo que tiene que recibir, eh, no digo que no vaya a funcionar, pero el efecto va a ser mucho menor. Eh, Porque aclaro que el gato y el perro son carnívoros, uno carnívoro estricto y el otro carnívoro oportunista. Porque en el caso, por ejemplo, de los caballos, sabemos que come pasto, maíz y avena, y no se nos ocurre decir, bueno, hoy 3 veces a la semana le voy a dar de comer carne. No se nos pasa por la cabeza eso. Y si se nos pasara y el caballo se enfermase, sabríamos que tendríamos que tener tendríamos que, eh, perdón que ahí me interrumpieron un segundito, volvemos al tema del caballo. Saber que si tenemos un caballo y le estoy dando carne,
si no nos preguntaríamos por qué se está enfermando. Con los perros y los gatos no pasa eso. Son carnívoros y otro carnívoro, uno es carnívoro oportunista y el otro carnívoro estricto, y le damos de comer en los alimentos balanceados o en nuestras sobras de comida avena, trigo, maíz, soja y arroz. Y no decimos, che, pero si esto es un carnívoro estricto, ¿por qué le estoy dando todo esto? Entonces, uno reordenando esa parte evita un montón de problemas. Hoy sabemos que los gatos, los felinos, el 99,5% se muere de problemas renales. Los veterinarios ya tenemos hasta el número, sabemos cuánto se va a gastar en cada gato en internación y en todo. Entonces, esto sucede por esto mismo que estoy diciendo. Si comen en el alimento balanceado, yo no es que esté en contra de los alimentos balanceados, me parece que están buenos, pero en cierta medida, 1, 2, 3 veces por semana, como mucho. Ahí, ¿por qué los gatos tienen este problema tan marcado y todos terminan así? Por esto que les digo, el gato es un carnívoro estricto, ¿sí? Al ser un carnívoro estricto en la naturaleza que come carne, come algo de maíz, pastito y otras cosas, sí, muy poquito en las vísceras, en los intestinos de los animales que caza, come entre el 2 y el 3% como mucho. Y el felino, los gatos, casi que no toman agua. El agua que consumen la consumen de sus presas, de la sangre. Entonces, cuando le damos un pellet que tiene entre 2 y 3% de agua, es muy poquito. Una presa tiene 80% de agua, aunque no parezca. Cuando la cazan, están comiendo 80% de agua. Y hay un ejemplo, o sea, primero decirles que desde las terapias naturales, los animales que están comiendo solo pellet, se los considera deshidratados. ¿Por qué? Porque cada vez que el alimento ingresa al animal, el agua que está por la sangre del animal se va hacia el alimento, por ósmosis. Si es algo seco que ingresa, imagínense una taza de café y una galleta seca, vos metes la galleta a la taza de café y ¿qué hace el café? Se va hacia la galleta. El concepto aquí es lo mismo, pero si la taza fuera el cuerpo del animal y la galleta sería el pellet, cuando ingresa, el agua se va hacia el pellet, en vez de que desde el pellet el agua me hidrate al animal, ¿sí? Entonces, por eso la mayoría termina con problemas renales, porque están deshidratados. Y por otro lado, saber que los riñones son filtros. Entonces, al ser filtros, tenemos que entender que hay muchos filtros. Por ejemplo, no es lo mismo el filtro del café, el filtro de tela, que un colador de fideos. Si yo quiero colar los fideos con el filtro de tela, el filtro de tela se rompe. En el caso de los gatos pasa eso también. Tenemos que entender que la proteína de origen animal vista con una lupa, perdón, con un microscopio, si uno ve una proteína de origen animal en un microscopio, el tamaño es este, por ejemplo, 5 nanómetros. Y si vemos el tamaño de la proteína de origen vegetal, es este. Y si yo sé que los riñones de un carnívoro estricto filtran esto, no esto, con el tiempo se va dañando. Se va juntando todo un moco en la vejiga que después se transforma en cristales y genera obstrucciones. En los machos generan obstrucciones que terminan en internaciones, cirugías, que simplemente yo en la clínica las resuelvo cambiando la alimentación. Si una alimentación que les corresponde comer. Lo que les corresponde comer es más carne. Y no necesariamente esto implica un mayor costo, porque hay cortes de carne, de pollo muy baratas que salen muchísimo menos de lo que cuesta el pellet. Entonces, hasta por costo es conveniente, y ni hablar por salud. Siempre tener en cuenta que si vamos a dar alimentación, lo ideal es que sea cruda, pero no a todos los animales les gusta la carne cruda. Y si vamos a dar hueso, eso sí o sí es crudo, porque si los damos cocidos, ahí hay un peligro que desde ahí donde empieza el miedo a nunca darles carne, es por los huesos crudos, por los huesos cocidos, perdón. Los huesos cocidos sí generan problemas, porque uno ahí tiene que pensar en la naturaleza, un gato, un perro, ¿se cocinaría? No. Entonces,
no están acostumbrados a comer huesos cocidos. Lo que le sucede al hueso cuando uno lo cocina es que se deshidrata, se cristaliza y se astilla, y ahí se vuelve peligroso. El pH del estómago de los carnívoros es muy ácido, entonces cuando un hueso crudo ingresa, lo escinde, lo derrite, por decirlo de alguna manera, hace que desaparezca en 2 segundos. Si yo, en cirugía, que suelo abrir estómagos, si uno metiera un dedo en un estómago de un carnívoro, en 40 minutos el dedo se derrite, desaparece, para que lo tengan claro. Y si es un hueso cocido, no. Entonces ahí está el problema, porque ese hueso sí forma como una pequeña no, como unas cuchillitas o algo que corta que no está bueno. Entonces huesos cocidos, nunca. En resumen, necesitamos, si queremos que un mamífero esté en salud, necesitamos que coma lo que le corresponde. Una jirafa va a comer pasto, avena, trigo, maíz, soja. Un caballo lo mismo. El herbívoro a comer hierbas y el carnívoro a comer más carne. Y los omnívoros pueden comer las dos cosas, como nosotros los humanos. Eso sería como una segunda base si tienen algún animal con alguna patología, problema. Es decir, a mí, no sé, ayer tuve un caso de un dogo de Burdeos con problema del corazón. ¿Qué es lo primero que apunta a decir? Bueno, vamos a la base. ¿Qué está comiendo? Alimento balanceado. Ok, vamos a hacer una transición para cambiar eso. Justamente el corazón, tenía el corazón muy dilatado. Cuando empieza a comer carne, el corazón se vuelve fuerte instantáneamente. Ayer lo vi, pero lo vengo tratando hace mucho tiempo. Ese dogo burdeo le venimos bajando la medicación, pero drásticamente, que es una medicación que también daña riñones y daña hígado. La medicación alopática, que es necesaria, y me gusta la alopatía también, pero en cierta medida, decir, bueno, ordenemos las bases y sí, está tomando su medicación, que en este momento, por el peso de él, estaría tomando más o menos 20 pastillas por día entre toda la medicación. Hoy está tomando 3. ¿Sí? Logramos bajar todo eso, mejorando la medicación con homeopatía, está tomando medicación alopática también, su medicación alopática, homeopática y centrado en la nutrición, y obviamente su cuidadora está ahí haciendo todos los sonidos que corresponden cada vez que puede. Así que es eso, ordenar la nutrición es como súper, súper básico. Eso por otro lado. Tercer punto, bueno, es lo que acabo de nombrarles, que es la homeopatía. Siempre que haya cualquier tipo de problema, la homeopatía es, desde mi punto, la excelencia, porque trabaja sobre todos los niveles del cuerpo, del organismo, y no tiene contraindicaciones ni sobredosificación. Entonces, podemos utilizarla con confianza, ¿sí? Y tranquilidad, siempre bien indicada, por supuesto. Si está mal indicada, sí puede tener, puede no estar bueno, pero si está bien indicada, podemos utilizarla muy cómodamente. Justamente este dogo de Burdeos, que mejoramos la nutrición, que era básico, más en un problema de corazón, porque el corazón, ¿qué es? Es músculo, es carne. Entonces, uno desde la lógica diría, si es un carnívoro oportunista que está comiendo en un pellet 80% de avena, trigo, maíz, soja y arroz, y hacía 5 años que viene medicado, y es decir, uno hace la analogía del caballo. Si tengo un caballo que está comiendo hace 5 años carne y tiene un problema, no sé, en los vasos, lo primero que uno diría, che, pero dejemos de darle carne y le demos la avena, maíz, lo que tenga que comer. En los perros y los gatos nos cuesta un poco eso, es decir, che, no está comiendo lo que le corresponde, ordenemos eso y después sigamos trabajando con el resto. Entonces, al ordenar eso, yo siento que el resto de las terapias naturales que voy a aplicar tienen mucha mayor llegada, ¿sí? Porque si no, sí o sí recurro a la alopatía, que como les digo, me gusta, no tengo nada en contra de la alopatía, sino que me gusta y todo, pero siempre a sus dosis correctas, y tratando de no ir elevando las dosis, sino reduciéndolas. Pero para llegar a eso necesito tener ordenada la parte nutricional. Y una vez que ordeno eso, yo los acompañamientos nutricionales los hago con alopatía,
generalmente con gotitas o globulitos, que ayudan a que el sistema se acomode. Porque como les decía, la mayoría de los perros y gatos que están comiendo solo pellet se los considera desnutridos y deshidratados. Entonces no podemos, si vamos con carne cruda es muy pesado para su organismo. Entonces tenemos medicaciones homeopáticas con unas gotitas que podemos ir acompañando ese proceso hasta que ya esté comiendo lo que le corresponde a su especie. Que está bueno si quieren googlear, decir, para salir un poco del mareo, porque hay gente que dice que ya los perros y los gatos son herbívoros, porque hace unos años que les damos un alimento balanceado que tiene avena, trigo, maíz, soja y arroz. Eso no es así, diríamos, se necesitan millones de años para que una especie transforme su sistema digestivo. O sea, eso no existe. Y si uno lo googlea, puede buscar la taxonomía. La taxonomía es eso, qué es cada especie. Si por ahí decís, che, ¿será esto comerá carne, comerá herbívoro? Y dentro de esa taxonomía le van a decir carnívoro, herbívoro, omnívoro. Y ahí está. Obviamente Internet también tiene toda la información, y si no queremos basarnos en eso, podemos basarnos en la boca. La boca también es un muy buen recurso, si queremos hacerlo simple. Saber que los animales que tienen colmillos tienen muelas para desgarrar, son más tendientes a ser carnívoros, como un perro, un gato, y los animales que no tienen colmillos y no tienen muelas para desgarrar son más tendientes a ser herbívoros u omnívoros, como nosotros. Los humanos, si uno abre la boca, no tenemos unos colmillos largos como un perro, como un gato. Entonces vos le abrís la boca a tu perro, a tu gato, y decís, bueno, tiene que comer carne, desgarrar huesos, alimentarse de eso, siempre huesos crudos. Entonces, para esto suele haber un miedo que son las bacterias. Tenemos que tener en cuenta que las bacterias lo que hace generalmente se frisa la carne 72 horas y ahí no tenemos ningún problema. Y si no lo hiciéramos, generalmente tampoco hay problemas, porque es carne para consumo humano, si no es que es un pedazo de carne que uno encuentra en la calle. Entonces ese miedo no hay problema. Igualmente, cualquier miedo, cualquier duda, me lo pueden preguntar y lo charlamos también. Y bueno, para hablar del resto de terapias, creo que no vamos a tener mucho tiempo más, quedará para otro encuentro, porque creo que ahora vienen unas preguntitas, me parece. Bueno, afortunados de poder tenerte en otro encuentro, Gonzalo. Si te has quedado sin tiempo no pasa nada, porque nosotros siempre te agradecemos que vengas a compartir con nosotros tu tiempo y tu sabiduría. Bueno, aquí Sandra con voz en off. Ahora ya te voy a pasar las preguntitas en unos segunditos. Buenísimo. Pero antes vamos a ver un pequeño spot del próximo congreso que tenemos aquí en Mindalia y estamos ahora mismo de vuelta contigo, Gonzalo. ¿Buscas respuesta a cuestiones como cuál es tu propósito o misión de vida? Si realmente existe el más allá, o cómo puedes conectar con la energía espiritual que te rodea, Mindalia.com celebrará de nuevo los días 3, 4 y 5 de mayo de 2023 su congreso temático Ángeles y Guías Espirituales. Durante 3 días completos, escucha a los mejores especialistas en la materia y conecta con otros asistentes con los que compartir tus inquietudes y generar conexiones duraderas. Aprende a comunicarte con tus maestros y guías espirituales y a captar las señales que te envían para mostrarte el camino. Conoce más sobre la interpretación de los mensajes divinos y transforma tu vida. Si necesitas más información, visita www.mindaliacongresos.com o envía un correo electrónico a congresos@mindalia.com. ¡Te esperamos! Pues ya estamos aquí de vuelta con Gonzalo y vamos a empezar con las preguntitas, si te parece. Vamos a comenzar con Dalai. Dalai nos escribe desde España y lo hace a través de YouTube. Ella quiere saber, bueno, nos cuenta primero que hace unos meses su perro comenzó a beber muchísima agua en exceso y eso le hace hacerse pipí de forma descontrolada. Le han hecho ya 1000 pruebas, pero no saben decirles qué les sucede. ¿Podría tratarse de algo emocional? Bueno, si ya le hicieron todos lo primero ahí a hacer es un laboratorio, ¿sí?
Tener un laboratorio es como básico. Una vez que si tienen el laboratorio hecho y vemos que más que nada hay que ver el fósforo en el laboratorio, en el caso que están haciendo mucho pis, uno ve el fósforo cómo está, si el fósforo está bien, está regularizado, eh, tendríamos que revisar, yo generalmente hago eso más, antes de irme a todo lo emocional, es decir, bueno, vamos bien a lo físico, como ese es mi forma de ordenarme, diríamos, vamos con un laboratorio, tenemos un diagnóstico, vemos qué pasa, y de ahí podemos ir a lo emocional. Después, si yo veo que el laboratorio ese me da bien o necesito pedir, no sé, una ecografía o algo más para llegar a un diagnóstico y decir, bueno, tenemos esto, ahí sí puedo decir, bueno, se debe a algo emocional o a qué se debe. Si no tengo diagnóstico y él simplemente está tomando mucha agua y haciendo pis, ahí es como compleja la pregunta, voy a decir cuánto es mucho, cuánto es poco, porque por ahí lo que sucede eh, cuando un animal está mal, estaba tomando poca agua y cuando está bien, en realidad se empieza a equilibrar y tomar el agua que le corresponde. Entonces, es como, habría que ver qué raza es, cuánto pesa, qué tamaño tiene, y en base a eso ver si realmente es poco o es mucho. Lo que sí te puedo recomendar es lo que estuve hablando acá un poquito en la charla, que trate de comer lo más natural posible. Generalmente cuando toman mucha agua es porque están comiendo alimento seco, están comiendo pellet. Entonces, cuando ese alimento seco entra, necesitan tomar agua. Además, después de comer pellet se van a tomar mucha agua. Entonces, dándoles alimento natural, en caso de un perro, alimentación que puede empezar a hacer carne, dejan de tomar, casi que los gatos directamente dejan de tomar agua. Y el perro reduce la cantidad de agua y la cantidad de orina muchísimo. Entonces, yo le apuntaría a eso, a ir a lo natural y ver si ahí disminuye. Y si no tenemos un laboratorio, después en todo caso me lo puedes enviar y lo revisamos, eso no hay problema, pero saber qué raza es para también saber, ¿es mucho pis, poca o es la que le corresponde? Pues muchísimas Es, gracias por esa respuesta, Gonzalo. Esperemos que le sirva muchísimo a Dalai. Y bueno, la animamos si quiere a decirnos un poco más de datos sobre esa sí, mascota, a ver si le puedes dar alguna solución más. Seguimos con más preguntitas. Nos vamos con Sergio Aguirre, que nos escribe desde Argentina. Nos cuenta que hace años tuvo que dejar a su perro en una protectora. Era un poco joven e inmaduro y a día de hoy sigue cargando con un enorme sentimiento de culpabilidad. Quiere saber si podría hacer algo en la distancia para ayudarlo a trascender ese trauma de abandono. o sea, él dejó el perro en la protectora y quiere trascender que el perro trasciende el abandono o él. O sea que ya está con él el perro ahora. Ah, ahí va. Si ahora el perro ya está con él. Así sería. Si el perro está con él, que lo primero que habría que saber es qué manifiesta, cuál sería el trauma de abandono, qué manifiesta el perro. Esa sería la pregunta, qué trauma de abandono. Llora por las noches, ladra, aúlla, rompe cosas, se hace pis encima, se hace caca. Habría que ver qué es lo que le pasa para saber cómo acompañarlo. Así que si quiere contar un poco qué le pasa, si aúlla o qué le pasa, está bueno. Sí, lo que está bueno, lo que se podría hacer si es que el trauma va al tema de que está aullando, está llorando cada vez que él se va, que generalmente lo que se pasa, pero si no sé si es eso específicamente, que rompe cosas, que rompe la puerta. Los paseos son muy importantes. Tener en cuenta que el perro necesita pasear con él 2 veces por día, mínimo, o 8 cuadras mínimo. Eso los baja mucho. Los huesos crudos también están buenísimos porque al roerlos hace que liberen unas hormonas de la felicidad que no solo que le dan felicidad, sino que le da calma y lo hace tranquilizarse. Esas serían las dos primeras cosas. La alimentación natural, que también
de eso no alcanzamos a hablarlo, pero el pellet al ser 80% de hidrato de carbono, avena, trigo, maíz, soja y arroz, eso cuando ingresa al organismo se transforma en azúcar, que no solo es alimento para bacterias, virus, hongos y cáncer, sino que es azúcar, es energía. Entonces tenemos perros como muy excitados, muy pasados de vuelta. Entonces reduciendo eso y dando más proteína de origen animal, ellos bajan mucho, con un hueso baja mucho también, paseos, y después ahí es cuando una vez que ordenamos esto, en esa consulta yo ordenaría eso y después sí le recomendaría, o hay una homeopatía para bajar, que podemos hacerle en homeopatía o podemos utilizar directamente las plantas. A mí me gusta más la homeopatía porque ellos al ser carnívoros está bueno darle dosis bajas de plantas, no dosis elevadas de plantas. Pero podemos utilizar valeriana, lavanda, flores y plantas que ayuden a bajar desde la homeopatía o desde las flores de Bach. Pues muchísimas gracias por esa respuesta y esperemos que les sirva muchísimo también. Bueno, y tengo que decirte que Dalai nos ha dado un poquito más de información acerca de su perrito y nos cuenta que dice que pipí es mucho pipí, que mucho es muchísimo, que se hace pipí en casa sin levantar siquiera la pata, va caminando y de repente se queda quieto y orina. Dice que ya le han hecho todo tipo de pruebas y da negativo en todo. Y además, cuando lo hace, agacha las orejitas como sabiendo que está haciendo algo mal. Nos cuenta que es una mezcla, pesa 33 kilos y tiene 7 años. Nos ha dado absolutamente todos los datos. Bueno, faltó uno solo, saber si está castrado. Que ahí vamos a entrar en un terreno también, si lo quiere contar, si está castrado o no, que nos cuente. Sí, ¿por qué? Porque estamos todos educados a través de los veterinarios, como yo, que tenemos que castrar a los animales o esterilizarlos, se le dice también. Y cuando hacemos las esterilizaciones muy de jóvenes, es obvio que va a suceder esto de la orina. ¿Por qué? Porque imagínense, a ver cómo decir esto. Cada órgano en el cuerpo está por algo, tiene una funcionalidad. En este caso, los testículos y los ovarios tienen su funcionalidad. Los dos liberan tanto estrógenos como testosterona. Entonces, si sacamos eso en muy temprana edad, el animal se queda sin estrógenos y sin testosterona. Al quedarse sin estrógeno y sin testosterona, el esfínter del uretra, sí. Bueno, es típico a esta edad que esto suceda. El esfínter del uretra no cierra bien, no cierra. En las mujeres suele suceder más en la menopausia. Nosotros a nuestros animales les generamos una menopausia a los 4 meses. Entonces, ahí hay todo un tema que es súper interesante, que va para otra charla porque es larguísimo, que es todas las enfermedades que generan la castración. Es complejo decir esto porque a mí como veterinario me correspondería decir castren, esterilicen, 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 pero ahí hay que saber para mí ubicarse como veterinario, esta recomendación para los colegas también, depende con quién esté hablando. Esterilicen, esterilicen. Si estoy viendo una persona que no va a ser responsable, que va a tener su animal tirado, que se va a reproducir por todos lados, bueno, sí. Yo tengo que cuidar que es responsable. Desde mi humilde punto, lo que tengo que preguntarle es, ¿vos podés cuidarlo o vas a necesitar esterilizarlo o esterilizarla? Si el cuidar te dice, no, yo lo voy a cuidar, evitemos la esterilización, porque tenemos cáncer de huesos en 70% de perros, que sabemos que ya está castrado porque ya no tiene las gónadas. ¿Por qué? Porque al hacer una castración temprana, tanto en machos como en hembras, el hueso no se termina de desarrollar porque necesita testosterona y estrógeno para cumplir con su desarrollo, entonces queda inmaduro. Al quedar inmaduro, a los tantos años de edad tenemos cáncer, tenemos hipotiroidismo, síndrome de Cushing, problemas de conducta, agresiones, una serie de problemas, esto que estamos hablando, incontinencia, muchísimos, pero muchísimos problemas que no se hablan y no se dicen
por esto mismo que nos correspondería tratar de controlar, controlar, controlar. Pero si la persona puede controlar a su animal y va a tenerlo al resguardo, si la hembra está en celo o si va a sacar su macho con cuidado, eh, mi recomendación es no castrar, no esterilizar. Tengo unos estudios que yo también voy a hacer un video sobre eso, sobre la cantidad de enfermedades que genera la castración. Entonces, lo más probable es que venga por ahí si no hay ningún otro problema. Habrá que medir las hormonas y ver cómo están las hormonas. Lo que sucede es que los riñones, tenemos el riñón y tenemos la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene un resabio de testosterona y estrógeno que de ahí extrae, 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 porque ya no están los testículos ni los ovarios y se hizo una castración. Entonces, cuando ya no puede extraer más, empieza a suceder la incontinencia y empiezan a suceder otros problemas como el síndrome de Cushing, porque la suprarrenal ya no da más. Ya hace años que viene cumpliendo una función que no le corresponde, que le correspondería cumplir a los testículos que ya no están o a los ovarios que ya no están. Así que eso. Pues muchísimas gracias por esa respuesta, Gonzalo. Esperemos que le sirva muchísimo. Y bueno, ya no nos da tiempo a contestar más preguntitas, pero os animamos a que las dejéis en los comentarios para que Gonzalo pueda pasarse en un huequito que él tenga a contestar todas vuestras dudas. Bueno, Gonzalo, un placer haberte acompañado y haber aprendido un poquito más a cuidar a esos seres que nos acompañan, ¿no? Y que nos dan, a mí me encantan los animales. Así que bueno, te agradezco muchísimo que hagas este tipo de conferencias. Y nada, agradecerte también de parte de todo el equipo que hayas venido a acompañarnos un día más. Por mi parte ha sido todo un placer. Yo me despido ya de todos vosotros, no sin antes recordaros que dejéis un me gusta, por favor, que compartáis esta conferencia, y como os he dicho antes, que dejéis en los comentarios las preguntitas. Muchísimas gracias, Gonzalo, por habernos acompañado y bueno, espero verte por aquí próximamente. Bueno, un placer también, siempre una alegría estar en Mindalia y para lo que necesiten cuenten conmigo, que me encanta hablar. Así que cualquier cosa estamos ahí en contacto y gracias a toda la gente y dejen ahí las dudas abajo y yo podré ir escribiéndoles lo que necesiten. Muchas gracias.